guíe, Señor, que las proteja, Señor, que nos cuide. Y que tu presencia hoy, Señor, acampe aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos al Evangelio de Mateo. La última vez que nosotros discutimos el Evangelio de Mateo, habíamos leído el capítulo 8. Y me parece que habíamos comenzado también el capítulo 9. Que no es la primera sección. Así que como tienen Mateo 9, le dicen a mí, ¿lo tienes, Dieguito? Pues los endemoniados gadarenos que estaban aquí. Pero una pregunta, ¿dónde está el 9 o el 8? Perdóname. El 9, ¿qué dice? Los endemoniados gadarenos que son la última sección del capítulo 8. Eso nosotros lo estudiamos la última vez, ¿verdad? Claro. Y también el 9. El 9 La completo curación no. no. Pero la curación de un paralítico. Muy bien. Eso lo leímos. Ok. Perdiguito, ven acá, papi, ponte en pie, aquí, en el centro, para repasar por lo menos la primera sección de ese capítulo, y seguimos entonces el curso que él nos lleva, y lo tratamos de terminar hoy, el capítulo 9 de Mateo. Pero vas a leernos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, bien. ¿De cuál capítulo? Del capítulo 9 de Mateo. Antes que lo lea, voy a leer cómo se titula. El capítulo 9, papi. Pero, ¿cuál es el versículo? Del 1 al 8. Deja que tu hermanita Título: diga. Curación de un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Muy bien. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los testigos decían dentro de sí: Blasfema. Este blasfema. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque ¿qué es más difícil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad A los hombres. hombres. Dios bendiga su palabra. Capítulo 9, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo, la primera sección. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Eso dice el versículo 1. Y dice esto porque está saliendo ¿de dónde? ¿De dónde está saliendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se montó en la barca y de qué lugar estaba saliendo? Del monte. No. Si ustedes miran la sección última de Mateo 8, ¿de dónde sale? De la ciudad salió, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Los gadarenos. ¿Dónde vivían los gadarenos? En Gadara. Gadara. Lo que pasó es que con los cerdos. Claro. Se metieron, si Dios no les permitía estar en ese cuerpo, en el cuerpo de los endemoniados, pero que por lo menos les permitieran salir, y fueron a que lo vieron. ¿Y qué detalles recuerdan de la ciudad de Gadara? ¿Qué detalles recuerdan? Yo les expliqué. La ciudad de Gadara. ¿Por qué se distinguía esa ciudad? ¿Vivían judíos allí? No. ¿No recuerdan?
No vivía. No vivían judíos. ¿Qué tipo de personas vivían en Gadara? Gadareno. Bueno, Sofío. Obviamente eran gadarenos, pero ¿de qué cultura eran los gadarenos? ¿De qué grupo étnico? ¿Eran qué? Tenían una gran influencia grecorromana, ¿ok? Gadara era una de las 10 ciudades que estaba por allí en aquella región, que eran ciudades independientes que no pertenecían a los judíos y que Roma controlaba. Los gadarenos eran descendientes de romanos, de griegos y de otro tipo de Sí, como si pueblos. fuera como si el país, ¿era un país o un pueblo? Era una ciudad, era Como si fuera Gadara, Ujú. como si fuera Gadara, primo de Roma, como si fuera algo así, Son gente como si fuera primo. que eran de esa cultura, ¿ok? Ahora, nuestro Señor sale de allí porque esa gente le pidió al Señor, ¿verdad? A Jesucristo que se fuera de allí por Porque lo lo que que había él no pasado. quería que siguiera sacando a los endemoniados para que los fueran a su velado. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se fue de allí y se fue entonces a su ciudad. ¿Cuál es esa su ciudad? ¿A qué ciudad se refiere? No, dime, Amalí. Amalí dice Nazaret porque obviamente nuestro Señor Jesucristo se crió en Nazaret, pero en el contexto en que se está hablando aquí no es Nazaret. No, imposible que sea Egipto, Claridad, por favor, estás adivinando. No adivine. Capernaum. A la verdad que ustedes están bien mohosos. Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Era la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba en Capernaum? ¿Qué hacía en Capernaum él? Ese era su centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Desde Capernaum, él salía a predicar a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en Nazaret, cuando él comenzó su ministerio, él se crió en Nazaret y él fue a Nazaret. ¿Pero qué pasó en Nazaret? Lo rechazaron en Nazaret. Así que él decidió entonces irse a Capernaum. Capernaum también era una ciudad de la Decápolis, de las 10 ciudades estas que son independientes. De Roma también, estaba totalmente dominada por Roma. En realidad Roma dominaba toda la región, ¿verdad? Pero había unas ciudades que tenían una mayor influencia de Roma y el mundo griego, y Capernaum era una de estas. Capernaum se distinguía porque era una ciudad comercial, ¿okay? Había mucho movimiento de culturas, de gente. Así que era bien buena para Cristo, ¿verdad? Predicar a nuestro Señor. ¿Okay? ¿Lo tienen claro? Así que Jesucristo cuando sale de Gadara va a Capernaum. Se monta en una barca y va a Capernaum. ¿Okay? Capernaum estaba cerca del mar, ¿qué? De Galilea. ¿Okay? Voy a tener que repasarles más a menudo entonces porque se me están olvidando todos los detalles importantes. ¿Okay? Versículo 2. Miren toda la información que yo he sacado de un solo versículo. ¿Lo leo? Dilo, léelo, hija mía. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 2 yo lo voy a leer también de la versión Reina Valera. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué me pueden decir? Que a Cristo, a Jesús, Ajá. le trajeron, ¿verdad?, un paralítico. Y parece que los que trajeron un paralítico era como que si fueran muchas personas. Ajá. Pero donde Jesús le dijo al paralítico que se animara, que todos sus pecados iban a ser perdonados. O sea, que no tuviera miedo. ¿Qué es un paralítico, Diego? Alguna persona. Diego. Una persona que no se puede mover. Una persona que no se puede mover. No puede caminar. ¿Qué puede? Ajá. Que tiene que quedarse en cama. Ya depende de otras personas. Ahora, ¿qué me pueden decir de ese versículo que sobresale? Además de que del hecho de que es un hombre que estaba, ¿verdad?, paralítico. Tus pecados serán perdonados.
eso sobresale, eso es importante, pero también hay otra parte antes de esa. ¿Qué pasó? No. No, Fe. no. Bueno, te acercaste. Viendo la fe Muy bien. de ellos, dijo al paralítico. Para. Que ahí Cristo se dio cuenta que el paralítico tenía fe, pero no ¿Qué? solamente el paralítico. Ajá. Él dice, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, ellos, sé que, por eso yo te dije primero, que era como si fuera un grupo que que traía el paralítico antes de llegar hasta allá tenía que tener fe de que Por él eso era el Dios único que podía sanarlo. Dios dijo que todos sus pecados serían perdonados, pero no solamente se lo dijo al paralítico, también se lo dijo a ellos. Vayan a Marcos 2. Marcos por Mateo, ¿verdad? El Evangelio de San Marcos, que va después del ¿Marcos Evangelio. Marcos capítulo 2. Ya, versículo. ¿Lo tiene? Y vas a leer el versículo 1 al 12, Clarimar. Voy a primero leer el título. Curación de un paralítico. Por lo mismo, ¿verdad? ¿Leyeron? Sí, pero habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días Vieron que aquí después, dan el detalle. aquí está, te dicen que entró a Capernaum. En Mateo no En lo dice. Mateo no te dice, Pero- te deja estar ahí con la confusión. Ok. Varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, Ajá. tanto que ya no había lugar, ni aún a la puerta. El lugar estaba lleno de gente. Estaba lleno que no podían casi ni nadie salir ni nadie entrar. Se dieron cuenta de una cosa, que a pesar de que Marcos es un evangelista que no da muchos detalles como Mateo, en este caso en particular está dando más detalles que el mismo Mateo. El mismo Mateo. Muy bien. Y él, El lugar estaba lleno de gente. Habían pasado varios días que ya había llegado a ya Capernaum. había llegado a Capernaum y hubo una reunión como si fuera, ¿verdad? Para de bienvenida. Como si El Señor estaba allí reuniendo con los hermanos. Él les exponía la palabra. Él estaba predicando. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. ¿Viste? Que eran como que muchos. Claro. Pero ahora aquí te especifica que eran 4. Ok. Y como no pudieron cárceles Ajá. a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en el que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es el mismo versículo que allá. Sí, pero hay unos detalles totalmente Lo distintos. hicieron. Fíjense ustedes que Mateo les dice a ustedes que Jesús les sorprendió la fe de ellos, pero no les dice por qué, porque en Mateo no te dicen a ti qué fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue que vinieron y lo llevaron allí. ¿Verdad? No nos dice. Pero Marcos sí. Marcos está diciéndonos a nosotros esto. Miren, Estaba lleno. escucha, Clarimar y Diego. En el relato de Marcos, Marcos nos está diciendo primero, había mucha gente. Estaba tan lleno el lugar que estas personas que traían este paralítico sí. no podían entrar No por No la lo puerta dejaron ahí tirado, no lo dejaron ahí tirado. y no pudieron entrar por la puerta. Hicieron todo para llegar A Jesús. Levantaron el techo. Levantaron el techo, Dime, imagínate. Diego. Mateo no te dice que si era cuántos eran. ¿Verdad? Aquí te lo dice, Aquí- y te dice, y Mateo tampoco te decía a dónde él fue. Aquí Marcos te dice que Aquí fue te a dice Capernaum. que fueron a Capernaum. Así que pueden entrar. Luego de unos días fue la reunión. Exacto. Que todo eso se llenó. Bueno, allí la multitud. Les Luego estaba predicando. estaba predicando, sí. Y luego, vienen estos 4 señores Ajá. con la capilla, que Con ahí la camilla. con la camilla, sí, que ahí estaba acostado el paralítico. ¿Y por dónde? Llegan ¿Cómo al hicieron? lugar que había mucha multitud. Como había mucha multitud, nadie podía como casi ni salir ni entrar. Ajá. Y luego ¿Qué hicieron ellos? abrieron
Ellos lograron abrir una abertura en el techo. Se treparon con la camilla. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Sí, se treparon en la camilla. Estos 4 hombres cargaron a un pobre paralítico en una camilla, se las ingeniaron para treparlo en el techo. Ahí. O se les pudo haber caído. Claro. O pudieron haber dicho, esto es mucho esfuerzo. Pero no. Ellos, Y es mucho esfuerzo para las 4. Claro. Pero Dios no te da nada que sea imposible para tu vida, que tú no puedas sobrellevar. ¿verdad? Y así que, ¿qué hicieron, Diego? Pues subieron. Diego. Subieron con el paralítico hacia arriba en el techo y lograron hacer una abertura en el techo para poder entrar por ahí y llevar al paralítico. Pero ellos no entraron para Clarimar. Hicieron la apertura en el techo y lo bajaron. Dime, Clarimar, dime. Ellos hicieron una abertura. Ok. Esto es el techo. En este lugar está Cristo, en el centro del lugar. Sí. De acá hay muchas personas y acá también. Ellos bajaron la Ellos camilla. lo bajaron. Pero ellos hicieron la abertura donde estaba Cristo, como si estuvieran iluminando. ¿Lo bajaron? No hicieron la camilla, no hicieron Sí, la mi abertura amor, no hay aquí. problema. Entendemos. Y lo bajaron a su presencia. Cuando Cristo ve eso, se sorprende y dice, Dios, pero ¿y qué es esto? Estos son locos. Estos hombres de verdad tienen fe. Toda esta vuelta Lo que yo he dado, hicieron por fe. toda esta vuelta que yo he dado con ustedes al Evangelio de Marcos es para que puedan entender por qué cuando Mateo dice que Cristo se sorprendió por su fe, pues fue por esto. No porque no pudieron haber ido, no que vinieron. Así que Dios, tienen, Se sorprendió mucho fe porque Dios se dio cuenta lo que ellos tuvieron fe por lo que hicieron para el paralítico. ¿ok? Así que volvamos otra vez entonces a Mateo. Mateo 9. Volvamos. Ya lo tengo. Ya tienen entonces claro ese detalle que sobresale en el versículo 2, ¿verdad que sí? Ahora, me dijeron que había otro detalle que sobresalía también en ese versículo. La fe. No, ya la fe la discutimos, ya sabemos por qué Jesús... Ajá, dime. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son... Perdón. Y deja que llegues al 3. No, No solamente has recibido salvación, sino de sanación, de eso... sino recibido el perdón Exacto, ¿verdad? de los pecados. Ahora, este hombre no fue a pedir perdón. No. Este Va a hombre... pedir que lo sanaran. Pues pedí que lo sanaran. Este hombre en ningún momento, que sepamos, ¿verdad? Por lo menos los que relatan la historia, Pero no vienen y plantean que un hombre pide perdón. Así que, ¿por qué Cristo no dice te sano? Cristo no lo sanó. De primera intención, ¿qué Cristo hace? salvarlo. Lo salva. Perdona sus pecados. Y después, ¿Por qué? Por la fe que ellos tuvieron. hay que me comportarte. ¿Por qué en vez de sanarlo primero, le perdonó los pecados? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Por Sabemos, la fe. no. Sabemos que la fe está envuelta. No hay problema. La sanación y el perdón de los pecados va a venir. Pero ¿por qué primero fue el perdón de los pecados y no la sanación física? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo decidió primero? Cristo pudo haberlo sanado primero y luego Pero lo perdonarle más los pecados. importante era eso, la salvación. Mamá dice que lo más importante es la salvación. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Vamos al versículo que sigue, el versículo 3. Léalo. No leo. Léelo, Clarimar. Y algunos de los escribas decían, para sí, Blasfema. Blasfema. Ustedes saben lo que es una blasfemia, tienen claro eso. ¿Qué es una blasfemia? es un pecado que Dios no perdona. Es un pecado imperdonable y es un pecado que ¿qué? ¿Qué es la blasfemia? ¿Cómo se hace? Sí, ¿qué es la blasfemia? Pues es cuando tú, como si tuvieras un milagro y dices, ¿verdad? Que eso no es de Cristo. ¿Eso es de quién? De Satanás. Muy bien. Cuando nosotros atribuimos acciones de Dios, ¿a quién? A Satanás. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros decimos que algo que genuinamente es de Dios, decimos que es de Satanás, pues estamos blasfemando. Es como si tú decís que Dios los milagros que hace los hace porque tiene demonios. Mejor no lo pudiste explicar. Esa es la mejor explicación. Porque esa es la razón por la cual, fíjense ustedes que quienes dicen este blasfema, ¿quiénes dicen este blasfema? Escriba. Los escribas.
¿Por qué los escribas dicen que este Pues los blasfema? escribas son mentirosos y los escribas no quieren aceptar que Dios es el Hijo del Hombre. Que Cristo es el Hijo de Dios. Hombre, ¿no? Ahora, quieren aceptarlo. Pregunto, ¿qué fue lo que vieron los escribas para decir que este blasfema? Pues está en el mismo versículo. Pues que Dios Que le Cristo. dio la salvación al paralítico. Eso fue un milagro. Eso fue un milagro que los escribas vieron y que los escribas no quisieron hacer que era de Dios. Eso es. Por eso se cumplió. Y también los escribas. Cristo dice, Dios dice que ellos son los mentirosos y que ellos no quieren aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Como el Hijo. Pero déjenme explicarles algo, porque usted va muy rápido. ¿Ok? Lo que han dicho es fantástico, está bien. Ahora, fíjense ustedes que todavía no se ha consumado un milagro, porque no es un milagro decir tus pecados te son perdonados. ¿Eso es un milagro? Eso no es un milagro. ¿Por qué? Porque si eso no es un milagro, ellos blasfeman. Si solo se blasfema cuando es un milagro. Porque dicen que Cristo no es el Hijo de Dios. Muy bien. Ellos están negando que Cristo tenga el poder para perdonar Por eso. pecados. Es lo mismo. Ellos están negando que Cristo no puede hacer milagros. Es como si estuvieran negando eso. Cuando tú dices que eso no es de Cristo, es como si estuvieras diciendo, pero en otras palabras, que Cristo no puede hacer milagros. Ahora, sin que se haya consumado el milagro todavía, ellos están diciendo que Cristo... Porque ellos no quieren en Cristo, no tienen Así que, fe. ¿quién es el que está blasfemando? ¿Cristo o ellos? Los escribas. Los escribas están, ¿verdad?, hablando de ellos mismos sin darse cuenta. Ahora, miren qué interesante se pone esto. Y lo es la pregunta. Vamos al versículo 4. Lo leo. No, que Dieguito lo lea, de la Reina Valera. Y conociendo Jesús los pensamientos De ellos. Dijo, Jesús los pensamientos de ellos. Dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? en vuestros corazones. Dios se está incluyendo. ¿Por qué no? Dios se está incluyendo, ¿verdad? No, él no se está incluyendo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? Porque ya Cristo sabe, porque como Cristo lo sabe todo, y Cristo sabe que ellos están Blasfemando. blasfemando. Y como ya Cristo lo sabe, por eso les pregunta que por qué, como si por qué hicieran eso, porque están como si fueran en contra de los otros hombres. Diego me dijo, papi, pero la pregunta era, ¿por qué Cristo decidió perdonar los pecados primero y después hacer la sanación? Por lo que los escribas habían hecho. Cristo estaba probando los escribas. Cristo decidió. Porque ellos no podían ver un milagro todavía. Amén. Ajá, continúa. Porque si Cristo hacía el milagro, entonces ellos, como nada. Pero ahora Cristo no hizo el milagro. Es como si Cristo los cogiera de bobo. ¿Qué es más importante? ¿Sanar físicamente o salvar tu alma? Vamos a empezar por ahí. Así que Cristo decidió perdonar los pecados porque quería salvar el alma de este hombre. Independientemente este hombre haya venido arrepentido o lo haya expresado o no, Cristo tiene el poder, ¿para qué? Para salvarnos. Para salvarnos. Para hacer lo que Él quiera. Para hacer lo que Él quiera. Que eso nos puede complicar el asunto porque entonces podemos entrar en la predestinación. Porque fíjense ustedes, Se puede haber estado ya estaba predestinado a que Cristo lo iba a salvar. Interesante, ¿verdad? y que los escribas iban a quedar como mal. ¿Ok? Ahora, además de que era más importante que esta persona fuese salva, nuestro Señor Jesucristo también decidió que probar a los escribas. Cristo probó su fe. ¿Cómo iba a probarlos o cómo los iba a desenmascarar? Pues primero perdonando los pecados. Y no ahí es como si no hubiera hecho un milagro. Y como no es un milagro, ¿verdad? Como tal, el perdonar pecados. Pero miren la respuesta de Cristo, miren lo que dice el versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Vamos a ver si entienden ese versículo. Él está diciendo a los escribas,
como nosotros nos acabamos de decir a nosotros. Él les está diciendo a ellos, ustedes están pensando cosas malas. Nada. Y están pensando cosas malas de mí. Ahora les voy a decir una cosa, ¿qué es más fácil? El que yo le perdone los pecados o Pues decirle que levántate y levántate anda. ¿Qué es Pues, más fácil? ¿Qué es más fácil? Levántate y anda. Para Dios nada es Nada imposible. es imposible, así que nada es difícil. Nada es difícil para Es Dios. como si fuera todo Fácil. un mover el dedo. Como ¿Eh? si fuera mover el dedo. Versículo 6. Lo leo. Léelo, mira cómo responde Cristo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora le dijo, como si se lo hubiera dicho, levántate y anda el paralítico. Ahora sí hizo el milagro y ellos lo van a ver. A ver si no es verdad que Dios es el Hijo del Hombre. Que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Yo estoy grabando, ¿sabes? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Alguien me puede explicar ese versículo? ¿Ah? Pero mi amor, tú no lo ves ahí en tu Biblia. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Pero ese es el 7 o el 8? Estoy en el 8, voy a leerles el 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Quién se fue a su casa? El paralítico. Paralítico. ¿Cómo se quedó en la camilla? No. No. El Señor sanó a este hombre delante de los fariseos y delante de todo el mundo. Lo tienen claro, ¿verdad? Ahora, el versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Yo lo hice diferente. Digo, léelo de la versión de las Américas. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Dime, Vieron Diego. el temor, vieron el poder de Dios. Dime, Diego. Pero no me gusta. Por favor. La gente tuvo temor de Dios, le tuvo respeto a Dios. A Cristo. Una Ajá. pregunta, en esa gente, estamos los escribas. ¿Qué tú crees, Clarina? No es que si estaban en la multitud, no. Que si en esa gente que vio el temor de Dios y se dio cuenta, estaban los escribas. Bueno, mi esperanza es que tú los escribas, por supuesto, claro que sí. Algunos de esos escribas tal vez Era verdad. se arrepintieron al ver el No poder. todos, No exacto. todos, ¿verdad? No lo dice, realmente este evangelio no lo dice. No nos especifica eso, pero sí nos especifica que la gente se glorificó al Señor, ¿verdad? Que vio el temor de Dios. Pero no entienden todavía mi pregunta. Volvamos otra vez al versículo 8 según la Reina Valera. Van bien, van por buen camino. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Eso lo tenemos claro. Que había dado tal potestad a los hombres. Significa potestad. Poder. Poder. Que había hecho un milagro, que la gente se dio cuenta, le tuvo respeto a Dios porque la A gente vio Cristo. que Dios tenía poder. Poder y como hizo un milagro, ahí se vio un montón del poder de Dios y la fe que Dios quiere. La gente también se maravilló y glorificó porque se dijeron a sí mismos, caramba. Este es nuestro Señor. Sí, el poder que tiene Jesús es un poder que solamente viene de lo alto. Así que demos gracias al Señor que el Dios del universo se ha dignado en darle a los hombres ese poder, porque recuerden, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre. ¿Ok? Él vino en carne. Vino en carne, muy bien, Clarimar. Y entonces vamos a la segunda sección de este capítulo. Fíjense ustedes que nosotros hemos estado aquí buen rato discutiendo la primera sección, que ya la habíamos discutido la última vez, pero le encontramos más y más madera. Más madera para. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar la segunda sección
que es del versículo 9 al 13, es bien bonita esta sección, a mí me gusta mucho. Y lo dejamos ahí, lo dejamos en el versículo 13. Al paso que vamos, yo creo que terminamos en el 2020 toda la Biblia, ¿verdad? Porque vamos, ¿verdad? En 2020. Digo yo como broma, porque nosotros escudriñamos tanto esto, que estamos un buen rato, ¿verdad? Pero ¿les ha gustado esta parte, cómo hemos estudiado la sanación de este paralítico? Sí, Y les gustó también la forma en que Marcos lo relata, ¿verdad? Marcos Sí, da unos porque detalles bien Marcos- bonitos. Mateo también te dice bastantes cosas, pero Marcos te explica más. Y te No, hace, en te este caso, hace, en te este caso, Sí, porque usualmente no. no, porque usualmente Marcos no tiene Mucho mucha detalle. información. No. Mateo, pero aquí pues Marcos fue el que ganó la carrera. Y eso que no leímos el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas también habla sobre este Si mismo tema. nosotros una vez fuimos a Lucas y encontramos también. Ok, pero este pasaje bíblico no. Pero anyway, para no retrasarnos tanto, ¿verdad? Y quedarnos aquí tanto en esa sección, ya la tenemos bastante clara. Lo más importante es que pudimos aprender que para nuestro Señor Jesucristo, más importante que sanar nuestro cuerpo es que perdonar nuestros pecados y salvar. Aleluya. Bien, tienen eso claro. Tienen claro también que Capernaum es que Parte de, como si fuera de Roma. es la Decápolis de las 10 ciudades esas, ¿verdad? Independientes de esa región. Capernaum. Capernaum. ¿Y Capernaum qué es? Capernaum era la base de quién? De operaciones de quién? ¿De qué? De Cristo. Allí Cristo se reunía con sus discípulos y de allí salían a predicar a otras regiones. ¿Ok? Como quien dice, las oficinas de nuestro Señor Jesucristo estaban en Capernaum. Qué raro, ¿verdad? ¿Ok? No fue en Nazaret. No fue en Nazaret, Fue porque en Canaán. tú sabes, no, que toda esta tierra es Canaán, Clary. Déjame explicarte eso, bendito, porque ella está pensando en Canaán. Canaán es toda esta tierra, ya están en la tierra prometida, han pasado muchos Es siglos. como los Estados Unidos. Es como una nación grande y tiene muchos estados. Y tiene muchas Como ciudades. Puerto Rico, diferentes Como pueblos, Puerto muchos Rico, que tiene pueblos. diferentes pueblos. ¿Ok? Ok. ¿Tienen claro? Así que, Y ahora sí, pues yo pensé que Canaán era otro no, pueblo. Canaán es toda esa tierra. Canaán es el que más. No se le conoce en este momento histórico como Canaán. Canaán fue en el pasado. Sí. Esa Aunque no todavía era no. la tierra prometida. Esa es la tierra prometida, esa es. Toda esa Yo no tierra. voy a Canaán. Ahora, versículo 9, Clarimar. Bueno. Antes de leerlo voy a leer el título. ¿Ah? Llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Llamamiento de Mateo y la cena en su casa. ¿Quién es Mateo? Mateo. Ajá. Él era el que cobraba impuestos. Era un publicano, muy bien. La primera vez que me acuerdo de algo. Sí. ¿Y cómo se llamaba Mateo antes de Leví. llamarse Mateo? Leví. Leví. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Y da la casualidad que Mateo está relatándonos a nosotros el llamamiento de quién? De él mismo. ¿Se dieron cuenta? Sí, porque una pregunta, ¿cuánto dice cena? Espérate, no. ¿Será? Dime, Diego. Está Mateo, escribió esto y Mateo no está escribiendo su llamamiento. El llamamiento que Cristo le hizo a él mismo, él lo está relatando aquí, lo está relatando porque ese llamamiento se dio en un contexto también de una cena. ¿Me ibas a decir algo, Clarimar? Esa es la cena. Esa no es la última cena, Clarimar, ¿no? No, yo no tengo la última cena. Ok, dime. Sé que las iglesias, ¿verdad? Santa Cena. Se da La eso. Santa Cena no. La Santa Cena conmemora qué cena? A la La última cena que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Oh. Esto es ¿Recuerdan? Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. Esto es una Esto es otra cena. Una cena. Toda la cena Claro. está Cristo, Con los sus discípulos. discípulos y Mateo. Y Mateo, que acaba de ser qué? Llamado, es como si tú tuvieras, como si Mateo se estuviera entregando a Dios. Aleluya. Bueno, pero vamos a leer la historia. Léenos el versículo 9, Clarimar. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Hasta ahí. Tributos son impuestos. Sí, exactamente. Ahora, quiero que vaya Dieguito a Marcos 2. Si quieres tú también puedes ir, Clarimar y Mari.
Vamos de nuevo a utilizar como referencia a Marcos, San Marcos. capítulo 2, versículo 13. Si se dan cuenta, lleva la misma Sí, cronología lo mismo, solo de que lo- aquí tiene Leví y no Mateo. y tiene la misma cronología porque si se dieron cuenta, la primera sección de este capítulo Es llamamiento de Leví y la cena en su casa. esa es la segunda sección en el capítulo 9 y es la segunda sección en el capítulo 2 de Marcos. Viste que llevan la misma cronología los dos. Ahora bien, lee, Diego, ese versículo 13 al 17 de Marcos. Capítulo qué? 2. Marcos capítulo 2. ¿Lo tienes, hijo mío? Pues ayúdenlo, bendito. Yo sé. Marcos capítulo 2. No, de aquí. Mira, de aquí. Ya. Cógelo, papi. Marcos y aquí es el 13, mira. Capítulo 2, versículo 13, Dieguito. Vamos a ver cómo Marcos habla sobre este relato. ¿Cómo comienza? Léelo, Diego. Después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, Ajá. sentado al banco de los tributos públicos Públicos. y le dijo, sígueme, y levantándose le Ajá. siguió. Versículo 10, yo lo voy a leer. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 10. Yo estoy en el versículo 10 del capítulo 9. Recuerden, ¿Estás en Mateo? yo estoy en Mateo. Dieguito está en Marcos. Es que estoy leyendo lo de los dos evangelios. No, Diego, no te vayas para Marcos. No, yo Para no Mateo. papá. Pero quédate en Marcos porque quiero que me leas el versículo en Marcos. Versículo 14, Diego. ¿Te puedo ver? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aquí se ve que en este versículo Marco está dando la información porque en Mateo no dice que Alfeo. que era hijo de Alfeo. Sigue el otro versículo, lee el otro versículo. Habla del fariseo. Aconteció que está tanto Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, Amén. porque había muchos que le habían seguido. Ok, muy interesante eso. ¿Alguien me puede explicar qué está sucediendo según estos dos evangelios de esta historia? Vamos a ver, ¿alguien me puede contar? ¿Qué pasó? Jesús llamó a Mateo, A Leví. a Leví, que lo siguiera, y él fue y se levantó y lo siguió. Si nosotros leemos literalmente esto, da la impresión de que Jesucristo pasó por allí y le dijo, levántate y sígueme, y aquel hombre siguió como si fuera hipnotizado. ¿Sería eso así? Como literalmente usted puede interpretarlo al leerlo. Si se dan cuenta, da la impresión de eso, ¿verdad? Porque le dijo, levántate y sígueme. ¿Y qué dice la escritura? Que se levantó y lo siguió. Y ya a paso seguido están sentados en la mesa de casa de Leví. ¿No les parece extraño que haya sido este llamamiento así? ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Yo entiendo, pero Sí. no me parece. Muchas personas que no conocen la Biblia hablan Puede ser que él haya oído de Dios. muy bien, hija mía, muy bien. Puede ser. Eso Por es. Por eso el camino. Eso es. Por eso el camino me parece extraño. Eso es que ya Mateo había conocido, Leví había conocido sobre la figura de Jesucristo
y sabía que Jesucristo era un Esto es profeta. en Capernaum. Esto es en Capernaum. ¿Ok? Pues, Tienen que haber oído lo del paralítico. Ok. Tienen que haberlo oído, porque si había una multitud cuenta todo, porque para una multitud bendita. Allí estaba Leví en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Puesto. Cristo pasó y le dijo, tú, levántate y sígueme. Pero no es como si... Bueno, no puede es- ser que tampoco conociera, porque No, como no, no, no no, le dijo que era no, no, Jesús. discúlpame. Lo conocía, sabía de él, había escuchado ¿Por eso se de fue? él. Por eso fue que lo siguió. Claro, Pero no sabía le que el que lo estaba llamando tenía autoridad espiritual. Y no solo eso, se levantó porque también él tenía necesidad de seguirlo. ¿Entiendes? Porque si él no tuviera necesidad, No se ok, levantaba. ok, te conocí, pero no tengo necesidad, me quedo aquí. Exactamente. El joven rico se le apareció a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, ¿verdad? Estaba dispuesto a seguirle y nuestro Señor le hizo un planteamiento, bueno, pues Le vende dio todo instrucciones y no la y siguió. no la siguió. ¿Por qué? Porque se Porque la prefirió quedarse con las cosas del No, mal. dale, dale. Sin embargo, Salvación y esa no la vaya a ganar al reino de Dios. sin embargo, Mateo o Leví era un publicano y los publicanos tenían buenos ingresos. Sí, bueno, porque el cobrar impuestos como si tú trabajaras en un banco. El- Y hoy en día, o sea, la gente que trabaja en banco, No creas, mi amor, no siempre. No, la realidad es que el que cobraba impuestos manejaba mucho dinero, usualmente. Y los publicanos hacían trampa, robaban del dinero que le cobraban de la impuestos. tentación va a estar. ¿Ok? Así que, Imagínate tú este dinero que te usa por las manos. así que Mateo tenía, o Leví tenía un trabajo lucrativo que le dejaba ingresos. Sin embargo, Como que no le faltaba nada. Bueno. ¿qué hizo? Sí, yo digo. Sigue a Dios. Cristo, Y, ¿verdad que sí? y aquella persona que dijo que iba a seguir a Dios, que no le faltaba nada. A esa así que de Al joven materia rico. no le faltaba nada. Pero lo Ahora, que le faltaba no lo quiso conseguir porque hacer con su materia. Pues. Yo voy a leer de nuevo el versículo 10 de Mateo. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, o sea, ya están en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores, o sea, parece que Mateo llamó a todas sus amistades, a los publicanos, A los que cobraron impuestos. sí, y a los pecadores también. Eso iba a ser como si, acuérdate, cuando Cristo iba a la sinagoga, Ajá. eso iba a ser como si fuera una sinagoga, Se reunieron a comer. Pero en esa comida, ¿verdad? Cuando ellos van comiendo, que puede ser que les prediquen. Y Vamos a ver lo que claro. dice los Ahora, vuelve y lee, Diego Emanuel, el versículo 15 de Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Ah? Muchos hombres publicanos, pecadores, habían seguido a Mateo, habían seguido a Cristo y estaban en aquella reunión. Ahora, Clarimar, lee el versículo 11 de aquí, lo de Mateo. de Mateo, mi amor. Entonces, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores Ajá. de impuestos y pecadores? Muy bien, deténganse ahí, espérate. Una pregunta. Dime, Escriba y fariseo. hija mía, tú te adelantas a todo. Dios te bendiga. Esta niña es tan, de verdad te felicito, mi amor, porque iba a explicarles eso y tú vas a hacer la pregunta. Vayan al versículo 3 del capítulo 9 ¿De Marco? de Mateo. Vayan al versículo 3. ¿Qué dice? ¿Tres? Lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar ahorita. Y algunos de los escribas decían: para sí blasfema. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando el paralítico Jesús le dijo tus pecados son perdonados? ¿Quiénes estaban allí? Los escribas. ¿Y los escribas qué hicieron? Dijeron
blasfema. Que blasfemaba. Que Cristo blasfema. Así que allí estaban los escribas velando a Cristo a ver si lo cogían en algo. ¿Ok? Y ahora, con Mateo, en la cena de Mateo no están los escribas, están los fariseos. Pero yo les he enseñado a ustedes quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, se supone que ustedes Yo me sepan. pregunté si los fariseos son los que siguen a Dios. Pero Clarima, a estas alturas tú me vas a preguntar eso. Los fariseos no pueden seguir al Señor, claro, y tú sabes eso. Son mi como amor. los escribas. Son como los escribas. Diego, ¿quiénes son los fariseos? Hombres que cometen blasfema. Caramba. Los escribas. Amarili, por favor. Los que se creen. Los que se creen. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Esto yo se los he enseñado a ustedes más de una ocasión. Se supone que lo sepan. ¿Quiénes estudiaban la ley? Los escribas. Los escribas estudiaban la ley. Escudriñaban la palabra. Y tenían el control, ¿verdad?, del estudio de las escrituras. ¿Y quiénes eran los fariseos? ¿Qué posiciones ocupaban los fariseos dentro del pueblo judío? ¿Eran qué? Puesto de liderazgo. Eran jueces. Eran líderes religiosos, junto con los escribas, y tenían el poder de la fe, tanto los escribas como los fariseos. La cátedra, la enseñanza en las sinagogas era dirigida casi siempre por un escriba, y el que controlaba la sinagoga era un fariseo. Es como si el escriba fuera el que Daba la doctrina. daba los anuncios. La doctrina, no, la doctrina, palabra. el estudio de la palabra, la interpretación. El fariseo Era como si fuera el policía. era un administrador, pero un administrador religioso. Que no dejaba que cualquier religioso entrara a poner su doctrina. Que no permitían que el pueblo hiciera cosas que se saliera de los parámetros religiosos que ellos habían establecido. Como si ellos fueran de la policía. Los fariseos dominaban también el templo, junto con los escribas. Y los fariseos guardaban una estrecha relación con el gobierno. ¿Ok? Recibían beneficios del gobierno, tanto del gobierno Como de Herodes como del gobierno de Roma. ¿Ok? ¿Me siguen? Cuando yo les vuelvo a preguntar a ustedes qué es un escriba, que ustedes me van a decir que un escriba es qué, ¿en qué se distingue un escriba? Los que No, interpretaban la ley, los que estudiaban la ley. Se eran elaboraban. estudiantes estudiosos de la ley, Y los ¿verdad? fariseos jueces. ¿Ok? Y si yo le pregunto a ustedes qué es el Tanaj, ¿se acuerdan de eso? Y la Torá, ¿qué es la Torá? No, El otro la Torá. El antiguo hay No, dime Diego. El libro que usaban los judíos. Los escribas. ¿Un libro de qué? De leyes. De leyes que no estaban necesariamente en las antiguas escrituras, pero que eran leyes que ellos habían incorporado a la fe. No era lo que Moisés. No eran las de Moisés, aunque habían algunas de Moisés. ¿Qué? ¿Eh? Sí, porque Moisés tiene, ¿verdad?, en sus leyes, hay una que la que comete adulterio, pues es apedreada, igual, ¿verdad?, con el que cometió. Pues tal vez esa, ¿verdad?, esté con la que tiene la escritura. Lo que quiero que tengan claro es que los escribas casi siempre se distinguían por el estudio de la palabra y la manipulación de las escrituras y sus leyes. Y los fariseos Eran jueces. eran jueces, administradores, también eran intérpretes de la ley. ¿Ok? Sí, que si son jueces tienen Y que ambos conocer la ley. ambos grupos estaban muy unidos, los escribas y los fariseos. Porque los escribas estudiaban la ley. Los fariseos eran jueces. Y la Los dos administraban. tienen que ver con la ley, los dos. Porque el juez, si no conoce una Muy ley, bien. no puede ser juez. Muy bien, es una buena El juez interpretación. tiene que conocer las leyes para que en un juicio
¿verdad? Muy bien. Sí, cuando yo le digo jueces, no es necesariamente jueces como nosotros los conocemos hoy. El fariseo, cuando yo les digo jueces, es en un contexto religioso, ¿ok? Donde se dirimían asuntos de orden religiosa. Sí, como A si veces de eso, moral. como si eso es blasfemia o no es blasfemia. Exactamente, muy bien. Como si eso es milagro Ok. o no es milagro. Muy bien. Como si ese no tiene fe o tiene fe. Muy bien, Sí. muy bien. Exactamente, Claribel. Cuando vieron esto los fariseos, estoy en el versículo 11 11 de Mateo. de Mateo. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque una de las reglas que tenían los fariseos era que no se podían juntar, ¿verdad? Con gente ¿Del mundo? del mundo, si le podemos llamar así. Bueno, yo no sé por qué ellos no se han dado cuenta, porque ellos también son del mundo. Ellos son peores que del mundo porque ellos están viviendo una doble vida. Ellos eran peores que todos, porque estos publicanos no ¿Estos hacían publicanos? llamar, no hacían ser evangeliosos. Claro. Ellos se llaman religiosos y fueron detrás de Dios. Al oír esto Jesús les dijo, ¿qué les dijo, Diego? Los sanos no tienen necesidad de médico. Léelo, Dieguito, está en el versículo 2 en tu Biblia. Al oír esto Jesús, Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tenían necesidad, los que conocían, ellos tenían necesidad de Dios porque no lo conocían. El que conoce a Dios no tiene necesidad, ¿verdad? Como si no tuviera necesidad. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es una crítica, ¿verdad? Entonces Cristo los escuchó y les dijo, les voy a decir una cosa. Yo estoy comiendo con esta gente porque esta gente tiene necesidad de mí. Ustedes no tienen necesidad. Ustedes se creen. Que no tienen necesidad, pero eso es lo más que tienen. Porque mira lo que dice el versículo 13 y con esto terminamos esta sección. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Acá dice pecador, no dice nada. ¿Ok? Id pues y aprended lo Ahí que se lo significa. explica. Él está citando la Biblia, primero está citando las Escrituras, ¿verdad? Porque misericordia quiero y no sacrificio aparece como cita. Y de lo que está hablando es el Señor, es que mira, yo lo que he venido aquí es a dar amor. Y lo que quiero de ustedes es que se den amor. Yo no quiero que ustedes me estén prendiendo velas, no quiero que estén matando cabritos, no quiero que hagan sacrificio, no quiero que ayunen. Quiero que den, Que busquen a Dios, que muestren amor a su muestren prójimo. amor a su prójimo, porque cuando tú muestras amor a tu prójimo, es como si estuvieras haciendo algo increíble para Dios. Aleluya. Y porque no he venido a llamar a justos. Yo no he venido a llamar a gente que está salva. ¿A quién he venido? A los pecadores. ¿Y pecadores son quién? Nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿verdad que sí? Así que le damos gracias al Señor por este ratito que hemos estado compartiendo la palabra. ¿Se han gozado? Sí. ¿Les ha gustado mucho? Bueno, pues vamos a cantar entonces una alabanza al Señor y terminamos con una oración final. Acérquense para acá. ¿Ven? No tienes que usar los instrumentos, no te apures. No, vamos a cantar con nuestras voces. Acérquense. Y vamos a cantarle a Papá Dios. Vamos a cantarle con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú
sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Bueno, Diego, despídete. El animal quería seguir, ¿eh? Despídete de los hermanos, Dieguito. Dios les bendiga, que Dios les cuide, que oren, que vayan a orar, si no han orado, que también den la palabra y la practiquen, y que puedan buscar más de Dios. Muy bien, Diego. Clarimar. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide, que nunca pierdan la fe y que nunca sean ni como los escribas ni como los fariseos, que sean como Cristo y que Dios les bendiga. Amén, Amarili. Dios les bendiga, Dios les guarde, y como decía la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere que demos amor, que mostremos amor y que seamos misericordiosos con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga en esta noche y busca del Señor, porque es tiempo de buscar de Él. No hay tiempo que perder, los tiempos están difíciles y solamente de la mano de Cristo vamos a poder batallar con todas las cosas que vengan. Amén, Dios les bendiga. Les habló su hermano Serafín del Ministerio Tu Primera Iglesia, Tablitas del Señor. Como siempre me acompañó mi hijito Diego Emanuel, Clarimar y Amarili, mi esposa. Dios les bendiga. Amén. Y vamos entonces a pedirle a Amarili que haga la oración final de despedida. Amén. Oremos. Oremos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias por este día que nos diste. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en toda nuestra jornada de trabajo. Gracias porque nos permites en esta noche, Señor, sacar tiempo para ti, Señor, para escudriñar tu palabra, para elevar oraciones a ti, para cantarte, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, que te glorificas en medio de la alabanza. Gracias, Señor, por esta palabra, porque tu palabra no retorna tras vacía. Te pedimos, oh Dios del cielo, que como esta palabra penetre en nuestras vidas, así mismo penetre en cada corazón, en cada vida que posteriormente en la internet le ha de escuchar, Dios mío. Que tu palabra sea de refrigerio, Señor, que tu palabra sea de fortaleza y de alimento a tantas vidas en necesidad en estos momentos. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de congregarnos como iglesia, como familia. Gracias por tu amor y por tu bondad. Y como decía el pasaje, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que tú quieres, que seamos misericordiosos con nuestro prójimo, que seamos misericordiosos aún con aquellos que nos hagan mal, que mostremos el amor tuyo, que el amor tuyo se refleje en nuestras vidas y que ese amor lo podamos compartir con tantos hermanos en necesidad. Dios mío, tanta es la necesidad y muchas veces no es necesidad material, porque muchos lo tienen todo materialmente. Es necesidad de una oración, es necesidad de un Dios te bendiga, es necesidad de decirte Dios está a tu lado. Cosas sencillas que nada más por abrir nuestra boca, Dios mío, podemos mostrar tu amor. Ponemos en tus manos cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto y cada anciano. En esta hora los ponemos en tus manos, Dios mío. De manera especial ponemos a los enfermos. Mira la amiguita de Clara y Camil, que está en el hospital Consuelo. Te pedimos que tú te allegues hasta allí, Dios mío, y que tú seas con ella y que tú la ayudes y que ella salga de esto, Señor. Gracias por Damián, porque lo operaron y salió bien también. Así te ponemos, Señor, en tus manos todos los enfermos, todos aquellos que tienen retos por delante, Señor, por condiciones de salud. Te damos las gracias porque yo sé que contigo somos más que vencedores, Señor, y no hay nada que tú no puedas hacer. Si nos ponemos en tus manos, todo lo podemos, como dice la palabra, todo lo podemos en ti, que eres el que nos fortalece y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Gracias por el perdón de nuestros pecados, porque todos los días, hasta de pensamiento, pecamos, pero tú nos perdonas. Gracias por tu misericordia, porque estás a nuestro lado y porque nunca nos abandonas. Gracias porque eres nuestro mejor, nuestro verdadero y fiel amigo. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso día.
Te pedimos que nos dé descanso y así mismo a todos los demás hermanos de nuestra comunidad y de todas las partes del mundo. Que tú le des descanso en esta noche, Señor. Y el día de mañana, desde ya lo ponemos en tus manos para que tú tomes el control de él. Gracias, Señor, y bendice a cada hermano de manera especial. En tu dulce nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le cuide.